Hola, bienvenidos todos al resumen semanal de lo que fue nuestra semana Integrador Televisión. Quiero invitarlos a ver el resumen semanal de las principales noticias cubiertas por nuestro equipo de televisión. Vamos a verla. Nos encontramos en la cuarta versión de Antofa-Trueque, donde se intercambian objetos y saberes por medio del diálogo sin la mediación del dinero. Más detalles en la siguiente nota. Música, baile y acuerdos para el intercambio de objetos se vivió en la cuarta versión Antofa-Trueque 2014. El evento sirvió además para generar conciencia sobre el reciclaje y la sustentabilidad. El único requisito de entrada fueron botellas plásticas, latas y papel blanco usado, iniciativa que tuvo gran acogida por parte de los asistentes. La feria tuvo un espacio de intercambio de bienes, servicios y saberes, todo sin la mediación del dinero, siendo la interacción y el diálogo la única moneda de cambio entre los participantes. La docente encargada del evento, Constanza Yáñez, nos explica la temática de la feria. Bueno, la invitación para este Antofa-Trueque fue la sustentabilidad. Antofa-Trueque siempre ha estado pendiente de la contingencia, otros años con la diversidad cultural, con todo el problema que hubo, ¿cierto?, con la inmigración, y ahora estamos ya en el colapso de temas medioambientales en la ciudad. En este encuentro hubo diversos puestos, como el de los alumnos de psicología, relacionado con las emociones, identidad y los sentidos. Además se contó con la presencia de la agrupación Colibrí Ecosocial, quien realizó talleres de reutilización y demostración de productos reciclados. Y por último, la participación de los distintos stands para el intercambio de objetos. Los asistentes del evento nos comentan sobre su experiencia en Antofa-Trueque. Estoy muy contento, he recorrido varios de los stands y cada stand tiene una particularidad donde intenta abordar un aspecto del ser humano como el amor, la persona, la gratuidad, así que estoy muy contento con esta actividad. La verdad que me parece bien, yo he venido en todas las versiones del Antofa-Trueque y me parece que nos invita a hacer algo distinto, pues, a tener que hacer los intercambios sin dinero, que aunque parezca algo muy mínimo, tiene un significado bien profundo, porque más bien lo que resuelve las cosas es el diálogo, es el acuerdo. Entonces creo que como iniciativa me parece súper buena y que ojalá se pueda seguir continuando, que ya se transforme en algo de todos los años. Bastantes cambios, no creía que iba a tener éxito con mis cosas, pero hay gente para todos los gustos, así que más de alguien se llevó de mis cosas y yo logré unas cosas que me interesaron también. Para los más pequeños se realizaron actividades como pintacaritas y cuentacuentos. Además se contó con un espacio de danza urbana a cargo de Cristian Correa. También hubo un encuentro de reflexión liderado por Ricardo Díaz, fundador del movimiento Este Polvo Te Mata. Así finalizó con gran éxito la cuarta versión de la feria. Estaremos esperando con ansia con quién nos sorprenderá Antofa-Trueque el próximo año. Nos encontramos en el Cine Hoyts de Mall Plaza Antofagasta, donde se está celebrando el Día del Cine Chileno. Con solo 1000 pesos se pueden ver películas como Fuerzas Especiales, Matar a un hombre o El sueño de todos. Más información en la siguiente nota. Este martes se realizará una nueva versión del Día del Cine Nacional, bajo el lema Cine Chileno para Todos. Para la jornada, los asistentes podrán disfrutar de películas nacionales a solo 1000 pesos, siendo Mall Plaza Antofagasta y Antofagasta Shopping las salas habilitadas para este evento, que da inicio a la celebración del cine en la región. La actividad, organizada anualmente por el Consejo de la Cultura, busca acercar a la población a cintas nacionales. 10 son las películas en exhibición, que van desde cintas comerciales, como Fuerzas Especiales o Videoclub, además de cintas chilenas que compiten internacionalmente, como Las Analfabetas o Matar a un hombre. El Día del Cine ya se celebra hace bastantes años y en ese marco hemos generado un trabajo con los cines de la región que implica el acceso a Luca, el acceso a pagar una entrada solamente 1000 pesos para estrenos de carácter nacional de películas reconocidas, que además algunas están nombradas para recibir premios en el extranjero, para que la gente pueda conocer los títulos que están estrenados el 2014. Para futuras versiones, mencionó la Seremi de Cultura, se planea llevar la celebración a sectores apartados de la ciudad y la región en general. Por otro lado, Víctor Borges, periodista y escritor, nos cuenta un poco de lo que será la danza de la realidad, el plato fuerte de este año.
A ver, hay que tener cuidado con las apreciaciones con respecto, por ejemplo, al cine de Jodorowsky, considerando que él es un extremo surrealista. Yo creo que no es una película representativa de nuestra realidad. Es una mirada del mundo de Jodorowsky, donde está todo el universo de Jodorowsky, donde están todas sus obsesiones, sus sueños, su fantasía, muy pulcra en lo visual, con mucho cuidado por la imagen, con un rescate tal vez patrimonial de cierto sector de Tocopilla, no de Tocopilla, de cierto sector de Tocopilla, donde se entrelazan muchas historias y mitos, pero no es la película más representativa del cine chileno, por ejemplo, ni es la película que yo hubiese escogido para representar el Chile de hoy, sin desmerecer obviamente los méritos de Jodorowsky y el mérito particular de La danza de la realidad como película, pero ahí hay que irse con cuidado porque ese cine arte, es un cine de élite, es un cine que no está al alcance de todos los espectadores que no manejan los códigos de Jodorowsky. La actividad de cierre del Día del Cine Chileno se realizará aquí, en la plazoleta del Teatro Municipal de Antofagasta, donde se exhibirá la obra La danza de la realidad del director Alejandro Jodorowsky. La cita es el 12 de diciembre a las 20 horas, con entrada liberada. Para Integrador TV, habló Carlos Rendón, cámara Juan Durán. Fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente de la región de Antofagasta encontraron fallas en la hermeticidad de los galpones de la ATI. Es por esto que se abrió un proceso sancionatorio por las fallas en el sistema de transporte del concentrado de cobre del mismo puerto. La Superintendencia de Medio Ambiente formuló ayer cargos contra la empresa portuaria Antofagasta Terminal Internacional ATI, después de que en conjunto con la Capitanía de Puerto, la Gobernación Marítima y la Seremi de Salud de la Segunda Región realizaran diversas inspecciones a las instalaciones que acopian y embarcan minerales en el puerto de la zona. La inspección, hecha en abril y octubre de este año, estuvo en el marco del programa de trabajo de la Red Nacional de Fiscalización, el cual verificó las resoluciones de calificación ambiental asociadas al galpón. La institución de salud regional comenzó el proceso sancionatorio contra la concesionaria del puerto, el cual podría terminar con la caducación de sus servicios. El Seremi de Medio Ambiente, Ramón Arestegui, declaró que en las actividades de inspección se constataron 4 incumplimientos graves y 1 leve. La hermeticidad o el confinamiento de las correas transportadoras de los materiales que se están descargando en el puerto, la hermeticidad de los galpones, situación que se había constatado en la fiscalización realizada, así como también la limpieza de los camiones. Hay que aclarar que la limpieza de estos equipos no es solamente con lavado, de acuerdo a la resolución, deben ser aspirados. Los antofagastinos también se manifestaron al respecto del complejo escenario en el que se encuentran las instalaciones portuarias de ATI, las cuales han sido cuestionadas sobre su sistema de hermeticidad. No pueden hacer una cosa así si saben que la gente con el tiempo va a tener cáncer con todas estas cosas. Y está bien que tomen carta en el asunto de una vez por todas. La multa es pagar por la gente que se enfermara. Esto debe ser más allá de un gobierno que está metido en el asunto del acopio del concentrado. El representante del movimiento en contra de la contaminación, Este polvo te mata, señaló que se debe seguir fiscalizando el polémico galpón ubicado en el puerto de la ciudad. Y lo que esperamos ahora es que a un nivel de contaminación tan grande en nuestra ciudad, la resolución de la superintendencia sea de la revocación de la resolución de calificación ambiental. Nosotros esperamos que se deje de acopiar material pesado en la ciudad y se deje de transportar y embarcar este tipo de material que provoca contaminación al resto de la ciudad. Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente declaró que ATI tiene 10 días para presentar un programa de cumplimiento. Esta fue la nota de Catalina Videla, Patricia Araya y Montserrat Ayala en cámara. Para el integrador UCN Noticias. Los profesores salieron nuevamente a las calles con motivo de la marcha nacional convocada por el movimiento Profesores Indignados. La razón es el descontento de los docentes frente a la decisión tomada por el Colegio de Profesores de aceptar la propuesta del gobierno para resolver las demandas del gremio. La delegada de comunicaciones del movimiento Profesores Indignados, Calia Aguilera, expresó el sentir de los docentes respecto a la decisión tomada por el Colegio de Profesores presidido por Jaime Gajardo. No hubo ni consulta, ni hubo asamblea nacional, ni hubo una instancia donde la base pudiera
expresar su voz, que en realidad la está mostrando en la calle, que está en desacuerdo con ese acuerdo, y en realidad evidentemente se está tomando mal, hay un rechazo rotundo a la dirección en su conjunto. La marcha, que recorrió las principales calles del centro de Antofagasta, contó con la participación de los docentes de la provincia del Loa, principalmente los profesores de Calama y el alcalde de la comuna, Esteban Velázquez. A nosotros nos parece que hoy día la disconformidad de los profesores no solo representan el rezongo de la educación misma y de no haber sido considerados los profesores en su demanda, sino que este levantamiento de los profesores es una señal más que hay un levantamiento del norte fuerte, claro y potente. Los manifestantes, una vez que llegaron a la Plaza Colón, expresaron su indignación frente a la Intendencia Regional. En relación al acuerdo pactado por el gobierno y el magisterio, el CDM de Educación, Juan Carlos Vera, explicó el por qué se detonó el conflicto docente. Que el Colegio de Profesores, que es el ente que conversa con el gobierno, acepta la propuesta negociada y trabajada con ellos mismos, la acepta. Y eso a lo mejor actualmente puede producir una mayor radicalización de aquellos que no están de acuerdo con la decisión de la directiva nacional del Colegio de Profesores. Cabe destacar que al término de esta marcha, los profesores se reunirán en el Instituto Superior de Comercio de Antofagasta para realizar una asamblea en la cual determinarán los siguientes pasos a seguir. Este fue el reporte de Macarena González en cámara y Rodrigo Caballero con el informe. Horarios flexibles, corta duración de las carreras, menor costo de ellas y fácil ingreso al mundo laboral son algunos de los motivos por que la gente se está interesando en las carreras técnicos profesionales en la región de Antofagasta. En la ciudad de Antofagasta, los centros de formación técnica, tales como INACAP, SEDUC-UCN, AYEP, entre otros, ofrecen a los estudiantes una gran variedad de oportunidades en el mundo laboral. En el Centro de Educación y Capacitación Universitaria, SEDUC-UCN Antofagasta, se caracterizan en formar a los estudiantes y trabajadores al rubro minero e industrial. Así expresa Carlos Sainz, director ejecutivo y fundador de este. Si bien son estudios más cortos de 2 años, pero permiten ir escalando en la educación superior, en la cual uno después de los 2 años de estar trabajando puede hacer continuación de estudios y lograr las ingenierías o maestrías o doctorados según sea el interés y las capacidades de cada alumno. Otra institución que trabaja al área técnica es el Instituto Profesional AYEP. Al respecto, su directora ejecutiva Luz Jun recalca la importancia que están adquiriendo los profesionales técnicos tanto a nivel regional como nacional. La segunda región, de acuerdo al estudio de Fundación Chile, requiere de aquí al año 2020 alrededor de 18.000 técnicos asociados al sector de la minería, pero también a sectores asociados, a industrias relacionadas. El país, en términos productivos, necesita, hay estudios también, 7 técnicos versus 3 profesionales. Y ese mensaje, esa realidad está siendo de alguna manera incorporada en el momento de decidir. De acuerdo al estudio realizado por Fundación Chile, hasta el año 2011 el 51% de los matriculados pertenecían a centros de formación técnica, aumentando la capacidad y creación de novedosas carreras para los diversos rubros del país. Estudiantes de AYEP comentan sobre su decisión y motivos de estudiar una carrera técnica profesional. Que de por sí las carreras técnicas son más cortas que la universitaria, de cierta manera, porque mi hermano estudió en la universidad, estudió medicina y para él se le hizo como, son 8 años, imagínate. Pero en el asunto ya del campo laboral, uno prefiere llegar, estudiar algo y salir a trabajar de inmediatamente para el asunto de tener dinero o algo así. Yo por eso estudié algo técnico, porque podía estudiar algo en 2 años y podía salir trabajando. AYEP le da la facilidad a la gente que trabaja para estudiar y convalidar los ramos también, o sea, convalidar el estudio con el trabajo. La similitud entre los institutos profesionales, universidades estatales y tradicionales es la entrega de becas y créditos. Permite que los alumnos logren concretar sus estudios de forma íntegra. Se espera que para los próximos años los ingresos a estos centros de formación técnica incrementen y se perfeccionen abarcando aún más los rubros de salud, negocios y humanidades, ya que como misión es aportar a la ciudad de manera completa para no sobrecargar el ámbito minero. Esta fue la nota de Bárbara Badilla y Paola Cortés para el Integrador UCN 2014.
Luego de ver nuestro completo resumen semanal, les quiero comentar que están junto a nosotros en esta jornada dos periodistas muy reconocidos de nuestra ciudad. A mi derecha, Helen Simone, representante del Colegio Profesor de Periodistas de Antofagasta y periodista cultural también. Hola. Hola. Y a mi izquierda, Jorge Ortiz, ya un rostro de nuestra farándula antofagastina. Bueno, antes de iniciar nuestra conversación, quiero invitarlos a ver la nota que preparó nuestro equipo de prensa sobre el artículo 22 de la Ley del Trabajo que nos compete directamente. Vamos a ver de qué se trata. El pasado 27 de noviembre, el Colegio de Periodistas en conjunto de los diputados de la Comisión del Trabajo hicieron un llamado al gobierno para la modificación del artículo 22 del Código del Trabajo. ¿A qué se refiere específicamente este artículo? El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta, Rubén Gajardo, nos explica. Establece el límite normal de la jornada de trabajo de 45 horas semanales distribuidas en no más de 6 días, ni menos de 5. Sin embargo, esta norma no siempre se cumple, debido a que algunos empleadores extienden las jornadas laborales de sus trabajadores sin que las horas extras sean remuneradas, situación que afecta principalmente a los profesionales de las comunicaciones. Es por esto que el presidente del Colegio de Periodistas de Antofagasta, David Pastén, señala el objetivo de modificar este artículo. Los periodistas son como profesionales de cualquier otra área, entonces nadie entiende, en otros países no se entiende por qué no tienen derecho a la hora extraordinaria como todos los trabajadores, o sea, es algo incomprensible. Y la ventaja sería principalmente eso, o sea, significar más la profesión y entregar una mejor calidad de vida a los trabajadores de los medios de comunicación, en específico a los periodistas. Pero también existen profesionales que apoyan este artículo como regulador de actividad laboral, como es el caso de Daniela Cáceres, periodista de TVN Red Antofagasta. Nosotros estamos siempre pendientes de lo que es la contingencia, entonces necesariamente nosotros no podemos tener un horario fijo. O sea, yo me puedo ir, por ejemplo, a las 6 de la tarde a mi casa, pero si a las 11, a las 12, a la 1 ocurre un accidente, tengo que ir. Yo entiendo que hay trabajos donde se abusa un poco de este artículo 22. En mi caso particular, en Televisión Nacional, aquí en Red Antofagasta, nosotros por cada hora extra, digamos, que nos pasamos, nosotros nos devuelven horas. Entonces, si yo trabajo 2, 3, 4, 5, 6 horas más, yo al día siguiente, por ejemplo, en vez de entrar a las 8 de la mañana, entro a las 10, a las 11, a las 12, o me devuelven todo el día, en definitiva. Aunque las opiniones son variadas, el Colegio de Periodistas persistirá en la demanda para modificar esta norma que les permitirá condiciones laborales más dignas. Esta fue la nota de Daniela Durán, Karen Alfaro, Francisco Bamondes para El Integrador. Bueno, luego de ver esta nota del artículo 22, nosotros también comentábamos fuera de cámara lo que respecta a este tema en sus respectivos trabajos. ¿Me podrían comentar también un poco para la gente que nos está... cómo se aplica este artículo a cada una de sus labores? La mujer primero. La mujer primero. Bueno, gracias, colega. Bueno, en mi caso, yo soy periodista independiente hace bastantes años. De hecho, integro el Colegio de Periodistas y me empeciné en que se volviera a crear el Colegio de Periodistas, justamente luego de haber trabajado mucho tiempo en una empresa periodística que no reconocía la hora extra. Y eso con contratos que te hacen por tiempo fijo, que cuando llegan los 4 meses te dicen ya no te queremos más y después te llaman 10 días después para volver a hacerte un contrato y así que nunca uno pueda pasar a un contrato indefinido. Bueno, eso hoy en día ya está más regulado. Antes, estoy hablando 7 años atrás, esto no estaba tan regulado. Y habían empresas en Antofagasta, como el Mercurio, por ejemplo, donde la hora extra no se lo reconocían a trabajadores como uno que era casi colaborador, ¿no? Entonces, bueno, esa circunstancia y pasar por esas situaciones me instó a poder a participar y ser parte de la renovación del Colegio de Periodistas para luchar por estos derechos. Creo que somos un trabajador y nuestra profesión vale tanto como otra y que
Si trabajamos dentro de un sistema con un contrato, tenemos que optar a los derechos laborales correspondientes. Esfuerzo versus compensación. Si se firma un contrato por una cierta cantidad de horas, se trabaja más, se deben ser compensados. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que se regule y se incluya a los trabajadores de las comunicaciones con este artículo 22. Sin embargo, en mi posición como periodista independiente, la vida me ha enseñado y me ha demostrado que se puede también tener cierta estabilidad inestable, que es muy divertida a veces, que le da como un flujo a tu vida bastante interesante de más o menos no saber a ciencia cierta cuál va a ser tu ingreso. Por lo tanto, no tienes contrato, por lo tanto... Y al tener contrato en este momento con el artículo 22 me permite trabajar para distintos empleadores, se podría decir, con esto de la asesoría. Por lo tanto, lo que quiero decir con todo este popurrí de cosas es que tiene sus pros y sus contras, pero sí estoy muy de acuerdo con que se regule y se compensa a los trabajadores de las comunicaciones que trabajan más horas de las que se estableció en el contrato. Claro. Y en su caso, ¿cómo lo podríamos aplicar? Lo que pasa es que para hablar del artículo 22 tenemos que ir al origen. El artículo 22 fue creado con una sola espíritu. Todas las leyes tienen un espíritu, digamos, un alma, que era para los gerentes de empresa, quienes por razones obvias, por sus viajes, no podían firmar el libro porque se encontraban fuera de su oficina. Lo que hizo después los medios de comunicación, particularmente prensa, fue adulterar ese alma, porque el alma de la ley no era ese, no era para los medios de comunicación, sino para los gerentes. Lo trae porque le salía sumamente conveniente. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno habla de quizás mal uso del artículo 22 en Departamento de Prensa, porque si bien te establece un máximo de 12 horas corrida de trabajo sin hora extra, te estipula la hora 13 por 2 de descanso. Eso está estipulado legal, no depende de ningún medio, así es la ley. Pero también te establece que tú no tienes horarios, por ende tú podrías perfectamente trabajar 15 minutos y te puedes ir para la casa. No es causal de despido, digamos, tampoco llegar tarde. Sin embargo, ¿dónde está el abuso? Es donde nunca ocurre el primer caso que beneficia finalmente al trabajador o que lo alivia la carga, sino siempre se aplica hacia el lado que beneficia al empleador, donde tú trabajas largas jornadas de trabajo y que yo encuentro totalmente válido que en la Cámara se esté discutiendo volver al origen. ¿Cierto? No se está discutiendo una revaluación, se está discutiendo volvamos a restaurar o entreguemos mecanismos legales para que se respete el origen por la cual fue creado el artículo 22, que hoy día claramente hay dos diferencias. Uno lo plantea Hel, para quien quiere tener distintos empleadores, claro, te acomoda, pero acá estamos hablando que el abuso se produce principalmente en los departamentos de prensa. Claro. No así como te decía, porque se tiende a ir hacia el máximo y no hacia el lado beneficioso para el trabajador. Claro, y hablábamos de este tema, pero esta es solo una de las realidades de nuestra profesión. ¿Cuáles serían otros desafíos, por ejemplo, del periodismo en la actualidad, a su juicio? Temas que vamos a comentar de vuelta comerciales, parece, claro, ¿no? Sí, parece que el tiempo nos apremió. Vamos entonces a una pequeña pausa comercial y nos encontramos de nuevo. Yo estudio periodismo porque quiero informar con la verdad. Yo estudio periodismo porque quiero encontrar respuestas. Yo estudio periodismo porque quiero liderar los emprendimientos del futuro. Yo estudio periodismo porque quiero llegar a todos. Yo estudio periodismo porque quiero comprender la sociedad en que vivo. Yo estudio periodismo en la UCN. ¿Sabías que la gran parte de la gente que maltrata a sus animales termina maltratando a los integrantes de su familia? Las mascotas suelen adquirir la personalidad de sus dueños, por eso es importante que te preocupes de ellos. Yo cuido a mi perro. Ella es Cookie y la adopté hace 6 años. Santiago, 7 millones de habitantes. 1.250.000 son perros, 220.000 andan sueltos, sin supervisión, y el 18% de ellos son considerados vagos. Los animales en la calle se enferman, sufren accidentes, padecen de hambre y sed, sufriendo día a día una agonía. La culpa es de todos. Dejamos los perros sueltos y después nos andamos quejando a los 3 millones de quiltros que vagan por todo Chile. Cuando sea grande, no quiero ver animales abandonados. Tener una mascota no es un juego. La matanza de perros vagos tampoco es una solución. Yo a mi gato lo esterilicé. Así me aseguro de no ser abuela. Esterilizar es más barato que matar. La esterilización y la educación son medidas efectivas, comprobadas, pero por sobre todo éticas. Tu mascota no debe andar suelta o sola por la calle.
lo que le pase, lo que origine o lo que haga en este paseo es tu responsabilidad. Y no a la violencia animal. Digámosle sí a la vida. Porque tener una mascota fue tu decisión. Sé responsable de tu mascota. Di no a la muerte, di sí al desarrollo. Sé un dueño responsable. Cumplimos 200 años. Es hora de crecer. Regresamos entonces de nuestra pausa comercial, reiterando la pregunta que habíamos planteado antes de irnos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como periodistas o que enfrenta el periodismo actualmente? ¿Qué creen ustedes? Parte de ahora. Primero, teniendo en cuenta que nos están viendo alumnos también de la carrera, lo que hizo Internet fue democratizar la información por un lado, con sus riesgos y virtudes también que esto conlleva. Lo que abrió necesariamente una ventana para la generación de contenido. Tú me preguntas a mí, yo creo que hay que dejar un poco de lado o no enfocarse solamente en la crítica a los medios ya tradicionales, sino que hacer parte de ese discurso y generar un contenido propio, que hoy día en costo es sumamente barato, sumamente rentable. Si vemos un poco los efectos de lo que está pasando con los medios tradicionales, están abriendo fuertemente una gama en Internet. Lo vemos en La Tercera, que tiene incluso ya un poco transmedia, pasa a La Tercera TV, digamos. O sea, Internet entrega una serie de mecanismos los cuales hoy es posible, no hacía antes de Internet, que los mismos alumnos creen un medio, el mismo ejercicio que se está haciendo ahora. El diario de Antofagasta, en Antofagasta. De Antofagasta Online, estamos nosotros con Timeline. Hay un montón de alternativas, es decir, hay una instancia, desafío es aprovechar las herramientas que están. Si bien hay un desafío del periodismo que apunta hacia el periodismo corporativo por una cuestión más que nada de oferta y demanda, es una instancia válida, aun cuando también aquellos que quieran seguir ya un poco el periodismo prensa, o periodismo informativo o periodismo de debate, prestar las herramientas para hacerlo. Yo creo que acá los chicos en general, si no aprovechan todas las herramientas que están, van a tener que limitarse a aquellos espacios que ellos mismos critican. Claro. Entonces, tiene que haber una acción mucho más concreta y que pase la reflexión a eso, digamos. Yo creo que ese es el desafío, es aprovechar las herramientas que hoy están y que están a la mano literalmente de todo el mundo. Por su parte, ¿cuál usted cree que son los desafíos actuales? Bueno, yo por las áreas que me muevo, que es la cultura, creo que si hay un desafío como periodista, probablemente tal, como periodista de cultura, es mucho más, porque las condiciones en las que trabajamos muchas veces son demasiado informales, porque son por proyecto, por evento. Entonces, bueno, formalizar un poco esa área para que cada vez haya gente más profesional interesada en trabajar en la cultura. Y por otra parte, el periodismo gremial o la representación gremial. Ha sido muy difícil esta tarea de mantener el colegio de periodistas. Y aprovecho de que están los estudiantes viendo, contarles que a la asamblea, por ejemplo, no llegan periodistas y que no existe interés de tener un cuerpo colegiado que lo represente o que le ofrezca ayuda o lo respalde cuando tengan alguna situación laboral, justamente. Hemos apoyado las huelgas de La Estrella, del Mercurio, incluso del Paraíso, pero esto no ha sido suficiente para levantar los ánimos y hacer entender que tener un cuerpo colegiado es importante, así como el cuerpo como los médicos tienen, los arquitectos tienen. Nosotros no, hoy en día en Antofagasta está muy alicaído el colegio de periodistas y esperamos que las nuevas generaciones se entusiasmen, participan. Faltan líderes y también falta cuerpo colegiado. Así que la invitación está hecha. Ojo que yo me quiero meter un poco en ese tema. ¿Sí? Yo creo que hay la falta de interés por el colegio de periodistas en general se debe a una multiplicidad de causas. Yo creo que el colegio de periodistas hoy día le falta alma, no tiene alma. También se ve en el Mercurio Valparaíso, por ejemplo. Luego de cualquier apoyo gremial o en general de cualquier movilización, despiden a una cantidad brutal de gente. Sí. Lo mismo en el Mercurio Antofagasta. No tiene peso. De ahí que yo creo que tiene que haber un replanteamiento del colegio de periodistas. Bueno, hay una nueva dirección. Que no sea, claro, netamente un llamado a las bases a que se sumen, sino que, bueno, ojo, a dónde va finalmente desde el punto de vista qué va a hacer con esas bases y ver una fórmula a largo plazo de cómo volver a reestudiar lo que era el colegio periodista antes, quizás donde sí había un alma, sí había una definición, sí había un discurso. Era más político además. Hoy en día creo que estamos un poquito más alejados de la política y eso como que debilitó
El colegio, porque... Que no solo se da en el colegio, también acá en los CEDALES o nosotros mismos acá en la escuela. Pero hablando, por ejemplo, de gremios, de instituciones, también nombrábamos a las nuevas generaciones. Yo los quiero invitar a ver qué les quieren preguntar las nuevas generaciones acá mismo de la escuela. Vamos a ver la primera pregunta. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opinan respecto al libre flujo de la comunicación y si ustedes serían partidarios de que el Estado, por medio de leyes, cooptara de raíz ciertos medios manejados por agentes de poder que en definitiva mueven de manera negativa la opinión pública? Que el Estado cierre... Líneas editoriales. Claro, ya. Entonces, vamos a responder a nuestra primera pregunta, que tiene relación directamente con las líneas editoriales. ¿Cómo las líneas editoriales coartan finalmente la labor del periodista, especialmente en los medios tradicionales, en los medios más grandes? ¿Cómo ven ustedes esa realidad? Yo al menos la sentí en medios como el Mercurio, se siente muy fuerte la línea editorial. Espero que no vea esta nota, mi amigo del Mercurio siempre dice que lo estoy criticando. Son críticas constructivas porque de esa experiencia igual aprendí mucho y aprendí que lo que no tiene que pasar. Y bueno, se siente mucho y yo creo que mientras estos medios pertenezcan a grupos de poder con poder adquisitivo, que es lo que moviliza además la industria, ¿no? Claro. Y no surjan, como decía Jorge, medios independientes con poder de opinión, van a seguir teniendo cierto poder que de todas maneras creo que han ido perdiendo. O sea, primero, que el Estado corte medio yo no estoy de acuerdo. Ya, sí. Son visiones que en general distintas, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero no soy partidario de eso. Dentro de todo hay gente que piensa muy distinto a uno, incluso con extremos muy distinto a uno. Sin embargo, está el legítimo derecho de plantear sobre la mesa. Por lo general siempre se habla del Mercurio de Santiago, de la figura de Agustín Edwards, por ejemplo, en estas materias. Aún así tiene su derecho a expresar la noticia como él quiere, digamos. O sea, también hay ojo. Los medios, las líneas editoriales están incluso en los medios independientes. Acá no perderse. Los medios independientes también tienen dueños que piensan de una determinada manera. La diferencia es quizás el margen de utilidades que generan respecto a un medio tradicional. Pero todos los medios tienen una línea editorial que yo encuentro totalmente válida. ¿Qué falta acá? Que el lector sepa lo que está leyendo. Por ejemplo, si no sabe qué leer, o sea, si quiere leer a la derecha más conservadora, tiene que leer el Mercurio. No lo va a ir a buscar al Siglo. Si quiere leer una postura un poco de centro-derecha, está La Tercera. Si quiere leer a la izquierda del país, hay medios de izquierda. O sea, acá no hay un medio por sobre otro que tenga la capacidad moral para decir que ellos en realidad son independientes de verdad. Hasta Bio Bio también tiene dueño, y la visión de Mochati sobre lo que se informa y no se informa. El tema es que cada noticia tiene distintos puntos a los cuales se puede enfrentar. Y ese punto va determinado, primero, el periodista que va a terreno, segundo, el editor, y tercero, ya la línea editorial del medio. Pero no perderse, un medio independiente no es garantía casi de pulcritud respecto a influencias. Todos estamos guiados, incluso muy corto. Facebook, si lo llevamos al 2.0, ¿yo qué coloco en Facebook? La foto que yo quiero, como me vea el resto. ¿Qué foto quiero que me comenten, amigos? Los que yo elijo que me comenten. Claro. Es decir, desde ese ejemplo un poco más burdo hasta lo que pasa en los medios de comunicación es lo mismo. Yo en la plataforma informo cómo quiero que me vean y cómo quiero que me perciban. Los medios tradicionales o digitales es exactamente lo mismo. Podríamos ir entonces a nuestra segunda pregunta, ya que esta está contestada. Vamos a ir a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la delgada línea entre la ética periodística y los conflictos de intereses de los propios medios? Eso ya casi medio que lo contestamos. Claro, eso. Entonces, la segunda pregunta muy relacionada con la primera y con lo que hablábamos recién sobre las líneas editoriales y los conflictos de interés. ¿Le podríamos dar una vuelta más allá de lo que dijimos recién? O sea, llevémoslas a sencillo. El Mercurio nunca va a publicar algo en contra de la derecha más conservadora. Por lo menos que hablábamos de la información que uno tiene que tener como lector. Por ejemplo, lo que pasaba con Canal 13 antes de la llegada de Luxic, como estaba la iglesia, tampoco se tocaban temas que iban directamente con la iglesia católica, por una cuestión lógica. ¿Qué pasó en Antofagasta en concreto? Por ejemplo, cuando hubo la crisis de agua en Antofagasta, donde nos quedamos sin agua una semana, tuvo cobertura nacional por todos los medios, excepto uno,
Canal 13, el ejercicio era básico. El dueño de Antofagasta es la familia Luxic, el dueño de Canal 13 es la familia Luxic. ¿Cuándo Canal 13 ingresa, por ejemplo, a esta polémica por agua Antofagasta y la falta de agua en la región? Cuando se soluciona el problema, no cuando se plantea el problema. O sea, esa es una línea súper delgada respecto a interés económico, por ejemplo, súper claro, en este grupo, en el caso de la familia Luxic, con un medio de comunicación. Yo creo que ese quizá, el que yo recuerdo ahora, es el más evidente. Pero ¿cómo nosotros como periodistas podemos enfrentarnos a estas situaciones y salirnos un poco de la línea editorial en los pocos márgenes y educar finalmente o sea, del director al editor, al periodista, partiendo del dueño, o sea, no hay forma, por más que igual que uno tenga una visión, y como decía Jorge, va a depender del periodista que va, del editor de que esté, el director, o sea, depende de un montón de cosas, pero en definitiva el medio no va a publicar cosas que vayan en contra de sus propios intereses. Y ojo, yo no los veo, insisto, yo el tema de línea editorial, yo no lo veo como algo que haya que demonizar. O sea, cada medio tiene una línea editorial. Y cada periodista escoge a qué medio adherirse. Exacto, ese es el tema. Cada periodista que ingresa a un medio en particular, es su responsabilidad saber cuál es la línea editorial de ese medio, si la comparte o no, y si está dispuesto a asumirla. No va a cambiar un periodista la línea editorial de un medio, es imposible. Yo recuerdo el caso del director del Mercurio, Mauro Robles, cuando durante una semana llegó titular con la toma de los mineros de La Escondida, habían tomado el sector sur y eso lo estuvo sacando y era noticia y era evidente que tenía que ir, pero hubo ahí conflicto de intereses entre la línea editorial del diario y el director, por contingencia que llevaba el tema, versus quién pone las lucas para que el diario salga, ¿no? Claro. Así que hay un conflicto de intereses y el que definitiva salió fue el director. Lo sacaron de su lugar, entonces si el director no puede hacer nada, imagínate, hay como ciertas cosas que uno tiene que saber, como dice Jorge, elegir, si va a un medio, saber cuáles son las reglas. Es que la línea editorial trasciende a los periodistas, a los directores, es del medio, no es tan personal, digamos. Claro. Vamos entonces a nuestra tercera pregunta planteada por los estudiantes. Mi pregunta es si con el surgimiento de los reporteros ciudadanos está en peligro de extinción la profesión del periodista. Ya, vamos a responder la tercera pregunta entonces planteada por nuestros alumnos. Los reporteros ciudadanos, este periodismo de la calle que vemos muchos cazanoticias ahora actualmente, ¿afecta a nuestra profesión? ¿La pone en riesgo? ¿Es un peligro, una amenaza o es una ayuda? Yo lo veo como un peligro, una amenaza, lo veo como participación ciudadana que me parece bien, además que facilitan bastante. Hoy en día yo a veces digo, ¿cómo trabajaba yo antes cuando yo estudié acá? No había ni, no sé, recién habían computadores, no había... La modernidad y la conexión ha permitido que también haya más acceso a la información. A lo mejor, claro, no se da de la mejor manera y en la web te encuentras cualquier cosa, pero de todas maneras yo no creo que afecte, de hecho va creando mayor conciencia de que estar informado es importante, de tener acceso a la información es importante y eso depende de quien lo haga. Ojalá que fuera un periodista, pero son a lo mejor periodistas que se vienen de formación, gente que va a terminar siendo. O sea, yo en esto he planteado muchas veces en otros conversatorios, digamos, debate. A un médico le permiten hacer una cirugía. A alguien que le encante la medicina no le van a permitir hacer una cirugía. A un ingeniero le van a permitir hacer un puente. A alguien que ame la ingeniería y que la haya practicado en su casa no le van a permitir hacer un puente. Sin embargo, con el periodismo, ¿por qué no se aplica eso? Porque hay gente que solamente por gustarle el periodismo ejerce como periodista. Ahí nosotros ya entramos, y esa es una labor del Colegio de Periodistas, entramos al deber. O sea, nuestra pega la pueden hacer quienes les gusta el periodismo, pero eso no lo puede hacer lo mismo alguien que estudie, que alguien que le guste la medicina no va a operar. Entonces, primero es un tema que hay que elevar la categoría del periodista. Segundo, reportero ciudadano, cuando se plantea ese tema, fue por una irresponsabilidad de Chilevisión. Chilevisión empezó con los cazanoticias, empezó a aprovechar de mala manera las plataformas, donde incluso su primer bloque, que para que la gente sepa, los primeros 15 minutos son los más importantes en televisión, en noticieros centrales, llenaba con videos caseros. ¿Qué pasó? Que después de que empezó a rellenar con videos caseros, y eso estuvo cerca de un año con Cazanoticias, se sumaron los otros medios también, después siguió el Mega,
generaste una responsabilidad editorial. Porque tú no sabías, Rebe Palazuma, si esa información era verídica, si efectivamente tú lo único que te basabas es que tenías buen mono, como decimos en televisión, buena imagen, y listo. Qué importante. Eso es importante, pero no puede definir la pauta periodística. Una buena imagen captada por una persona que no es profesional no puede definirte una pauta. No puede estar, esa es la información que se le entrega a la gente. Es decir, yo creo que los reporteros ciudadanos pasó su ciclo respecto a su participación en medios tradicionales. Televisión, tú te fijas, ya no está partiendo su primer bloque con video. Si tiene un video, bueno, un incendio lo va a ocupar. Pero las plataformas también hay que recontrachequearlas. Y aquí me voy a tener un minuto. Un caso súper sensible que fue no solamente para la comunidad, para esta institución también, que fue la católica, el caso de Cecilia Julio. Lo que se empezaba a decir por Twitter respecto al seguimiento policial por parte de gente, que incluso recordemos, había gente que decía que había un auto blanco, que habían personas raptando, gente en general. O sea, y habían colegas, no habían colegas, en realidad había gente que creía el tema. Y resulta que no había ninguna evidencia de aquello, no había ninguna denuncia. Pero ese el fenómeno Twitter también, el fenómeno Facebook, de querer participar, opinar y decir cualquier cosa. Pero ese es el riesgo. O sea, las plataformas son buenas, pero hay que recontrachequear la información. Un periodista no puede plantear su nota solamente de aquello que aparece ahí. Debe contrachequear y recontrachequear la información. Sí. Bueno, la verdad, el tiempo apremia. Me gustaría seguir conversando mucho rato más con ustedes, pero la verdad es que no podemos. Agradezco su participación en esta última jornada y cierre por darse el tiempo de venir a ayudarnos. Y los invito a la segunda tanda de comerciales para poder seguir hablando sobre estos temas. Yo estudio periodismo porque quiero informar con la verdad. Yo estudio periodismo porque quiero encontrar respuestas. Yo estudio periodismo porque quiero liderar los emprendimientos del futuro. Yo estudio periodismo porque quiero llegar a todos. Yo estudio periodismo porque quiero comprender la sociedad en que vivo. Yo estudio periodismo en la UCN. ¿Sabías que la gran parte de la gente que maltrata a sus animales termina maltratando a los integrantes de su familia? Las mascotas suelen adquirir la personalidad de sus dueños, por eso es importante que te preocupes de ellos. Yo cuido a mi perro. Ella es Cookie y la adopté hace 6 años. Santiago, 7 millones de habitantes. 1.250.000 son perros, 220.000 andan sueltos, sin supervisión, y el 18% de ellos son considerados vagos. Los animales en la calle se enferman, sufren accidentes, padecen de hambre y sed, sufriendo día a día una agonía. La culpa es de todos. Dejamos los perros sueltos y después nos andamos quejando a los 3 millones de quiltros que vagan por todo Chile. Cuando sea grande, no quiero ver animales abandonados. Tener una mascota no es un juego. La matanza de perros vagos tampoco es una solución. Yo a mi gato lo esterilicé. Así me aseguro de no ser abuela. Esterilizar es más barato que matar. La esterilización y la educación son medidas efectivas, comprobadas, pero por sobre todo, éticas. Tu mascota no debe andar suelta o sola por la calle. Lo que le pase, lo que origine o lo que haga en este paseo es tu responsabilidad. Y no a la violencia animal. Digámosle sí a la vida. Porque tener una mascota fue tu decisión. Sé responsable de tu mascota. Di no a la muerte, di sí al desarrollo. Sé un dueño responsable. Cumplimos 200 años. Es hora de crecer. Volvemos al último bloque de nuestra mesa redonda y vamos a conocer las últimas 2 preguntas que hacen los estudiantes. Vamos a continuación a dar paso a eso. ¿El periodista nace o se hace? Ya, esta pregunta está muy ligada con lo que hablábamos antes de los cazanoticias, de este permitir que personas que no sean periodistas hagan periodismo. ¿Finalmente el periodista nace o se hace? Helen. No, yo creo que las personas nacen con aptitudes, con capacidades, con talentos, ¿no? Y hay una serie de profesiones que te dan la posibilidad de desarrollarla.
en el camino, si uno elige ser periodista y tiene las capacidades, se profesionaliza ese talento y te vuelves periodista. No sé, yo te lo digo porque yo no quería estudiar periodismo, al principio yo quería estudiar teatro, pero mi padre me incentivó a estudiar periodismo y finalmente yo dejé el periodismo como 10 años y lo retomé hace solo 8 años el periodismo nuevamente. Y estos 8 años me enamoré del periodismo de nuevo. Entonces, como decir, creo que las capacidades de la gente son múltiples y ahí uno va descubriendo dónde las puede poner. Yo me siento que el periodismo es una profesión que es tan múltiple, te da para tantas cosas que es muy linda y creo que las personas que desarrollan el periodismo son gente con una visión de mundo que le hace bien al mundo, si es que tiene una visión crítica, si es que son constructivos, si hacen un periodismo que contribuya a que la sociedad sea mejor. Somos una profesión que le hace bien al mundo en general. O sea, respondiendo a la pregunta de si eso se hace, es difícil. O sea, a mí pasa siempre cuando es chico a los niños, uy, ¿qué hace preguntas? ¿Ya va a ser abogado? No se reclama mucho de ser abogado, se habla mucho de ser periodista. Yo creo que sí tiene que haber una inquietud de cuestionamiento desde chico respecto a todo lo que te rodea. Quizás puede ser un indicio de que sería bueno que fuera periodista, si el periodista igual cuestiona, esa es nuestra función, y cuestiona con fundamento, que es lo que se nos exige por ser profesional en la materia. Yo creo que hay una cuota de ambas, digamos. O sea, efectivamente hay gente que tiene talento. Yo no tengo talento para la ingeniería. Es imposible que hubiese tenido ingeniería de chico. Yo quería ser astronauta, además. Pero sí hay una cuota de talento, pero como todo en la vida, si ese talento no se trabaja, no va a llegar a ser un buen profesional. O sea, eso tenerlo claro, los chicos. O sea, a mí el tema del cuento de que a puro talento, no. O sea, el talento acá sin trabajo es absolutamente nada. Voy a ser mal periodista. Yo he dicho, a veces le digo a mis alumnos, o sea, acá los que creen que tienen talento, hay muchos chicos que tienen talento y que creen que con eso basta, yo se los firmo y les voy a dar un papel, digamos, ustedes van a ser malos periodistas. O sea, acá, ¿cuál es la misión de nosotros? Lo que pasa es que es una carrera muy atractiva para el estudiante. Porque podéis estar en la tele, podéis estar en la radio, podéis estar en un medio digital, podéis estar en empresa. O sea, te entrega tanta variedad que claramente resulta súper atractivo en la época donde uno decide, además, calcula que tú a los 17 años, tú tomas la decisión en este país de qué es lo que vas a hacer para el resto de tu vida. A los 17 años, qué sé yo, no bailaba los Backstreet Boys, pero no pudiste tomar una decisión tan grande, pero la tenés que tomar a esa edad. Claro. A los 17 años decidís si vas a entrar al ejército, a matar gente. Si eso va al ejército, para eso te preparan. O sea, es una etapa donde de todas las alternativas que hay, claramente el periodismo resulta mucho más atractivo, pero también requiere de mucho trabajo. O sea, es responsabilidad de nosotros, los periodistas, que ese dicho que dicen, un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Eso depende, eso es netamente porque hay malos periodistas también. O sea, sí hay que ser súper honesto. Acá hay buenos y malos periodistas. Y los malos periodistas han logrado que finalmente se llegue a que esa sea y se mire con desprecio a los periodistas. Esos son los malos. O sea, acá va en cada uno ser el mejor en lo que hace. Claro. Y eso requiere esfuerzo, no solamente talento. Vamos a ver nuestra última pregunta ahora a plantear. Bueno, la inquietud que yo tengo es si es que ustedes han recibido algún tipo de discriminación por ser de región en los medios nacionales. Respondamos entonces, por ser periodistas regionales, ¿han recibido algún tipo de discriminación? Yo nunca. ¿No? ¿Un tipo de segregación, de diferencia que se haga en comparación a un periodista que es de Santiago? O sea, a mí en general cuando estaba en prensa me tocaba ir a cubrir eventos nacionales donde topábamos con periodistas. Hablamos de Pavlovich, hablamos de tipos que en realidad sí le han ganado la vida, no como ir a Waldo Morega, así, porque sí le ganaron a la vida. Sí, uno tiene que esforzarse más. En Santiago es mucho el ego, mucho el ego. La televisión te entrega eso, digamos. ¿Qué es lo que genera que tenés que esforzarte más? Sí, efectivamente, quizás si lo vemos discriminación desde ¿te pueden mirar a huevos? Sí, van uno que no te terminen mirando huevos. O sea, tú tampoco vas a cambiar el sistema, así es. Si los medios de Santiago creen que finalmente es la panacea y tú te das cuenta cuando vayas a Santiago que es lo mismo, incluso hace mucho menos lo que hace un periodista en regiones. Un periodista en regiones tiene el doble de exigencia para sacar adelante con menos recursos un material de calidad. Entonces, sí hay una concepción de algunos periodistas en Santiago, en general los medios,
donde ellos creen que son los más secos en la materia, que casi Dios los iluminó y a través de ese conocimiento y los divina, digamos, ellos tienen la verdad cuando quizás los errores más garrafales en prensa han ocurrido en Santiago en medios nacionales. Regiones sí, quizá hay una brecha que superar, no es tan difícil, si soy bueno no es tan difícil superarla y que te miren a la par, digamos. Y también otro factor, muchos de los periodistas que están en Santiago hoy día ejerciendo los distintos medios son de regiones. Entonces hay una visión ya distinta y además respeto con los otros medios, digamos. Eso es lo que, por lo menos mi realidad, lo que me ha pasado, digamos. Helen, para ir cerrando, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, acá en Antofagasta yo he trabajado en algunos festivales importantes y ahí de repente he visto que a un medio, a TVN, siempre se le da la primera... No mata al cartero. Pero no creo que eso sea discriminación, sino que más o menos el criterio de la que está a cargo de la producción, ¿no? De todas maneras, quiero... agradecer la invitación, decir gracias por considerarme para estar aquí. La verdad que cuando me invitaste me lo tomé como una oportunidad para poder acercarme a los estudiantes de periodismo. También me preocupa este tema del colegio de periodistas, del cual ya se siente fatiga en los que estamos ahí, entonces realmente se necesitan renovar las fuerzas, renovar los intereses, renovar como la visión también del colegio, como decía Jorge. Pero eso no se hace simplemente con opiniones, sino que se hace con participación. Eso realmente se logra cuando la gente se motiva, asiste a una asamblea, pone su firma, paga una cuota, participa. Eso así, los cambios se hacen desde la práctica, no desde la opinión. Entonces, yo invito a que la gente, a los nuevos periodistas que tienen interés en tener una representación ciudadana, se acerquen al Colegio de Periodistas. Nos pueden encontrar en Facebook, Colegio de Periodistas de Antofagasta. Nos pueden mandar un correo, lo mismo, contacto@Colegio Periodista Antofagasta. Así que bueno, muchas gracias y suerte para las nuevas generaciones. No, y el llamado a que no se colegien, no. Agradecer la invitación, de todas maneras, yo creo que es súper válido esta instancia. Yo tengo la suerte además de hacer clase acá y yo de verdad creo que hay muchos chicos talentosos. Yo creo que esta generación viene con... Desde segundo que yo hago clase, vienen chicos muy talentosos, que no pueden perderse pensando qué es lo que va a venir. Preocúpense del presente, todos los problemas que estén enfrentando el gremio, no déjese lo que estamos en el gremio y ellos lo van a empezar a sufrir cuando ya salgan. Pero yo creo que se viene una generación tremendamente potente. Potente. Yo creo que viene muy potente. Y que va más allá de las notas que sacan los chicos, viene muy potente. Bueno, yo les agradezco nuevamente el seguir acá y a todas las personas que nos están viendo, ya sea en la UCN, en su casa, en el celular, los invito a seguir en nuestra sintonía de nuestro canal y ver el informativo y el cierre del soporte de radio a cargo del editor Eduardo Aracena. Muchas gracias.